Solo porque Dios lo permite no significa que es la voluntad de Dios. No sé si a usted le ha pasado esto con sus hijos, pero a mí me pasa de vez en cuando. Uno le dice, ¿verdad?, a sus hijos no, unas 15 veces, no, 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 y sus hijos le siguen echando, Dios, por favor, por favor, por favor, por favor. Y todo frustrado llega usted a decirle, haz lo que tú quieras. Y pum, lo van y lo hacen. Ellos bien contentos, ¿verdad? Finalmente me dijo que sí, entonces estoy bien contento. Va y hace, y usted sale diciéndole, te va a ir mal. Y pum, van a hacer lo que van a hacer y se caen, se pegan, molestan a alguien y regresan llorando, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, y a mi esposa también, que están nuestras hijas tratando de vestirse solas. Y nosotros, no, déjame ayudarte, no quiero esa, esta que no. Y luego, ¿sabe qué le decimos? Haz lo que tú quieras. Y es tiempo de alistarnos. ¿Y qué hacen? A cualquier lugar, ¿verdad? Yo quiero vestirme, yo quiero peinarme. Entonces la hacen, salen con zapatos al revés, ¿verdad? Calcetines que no combinan, uno viene arriba, uno viene abajo. La blusa no combina con la falda, toda arrugada la falda. El suéter tampoco, ¿verdad? Todo feo, el pelo despeinado como la chilindrina. Y entonces ellas llegan bien orgullosas que lo hicieron tan solas. ¿Y qué dice el padre? Ay, no, ¿quién es tu papá? Ay, ¿por qué te voy a dejar así? Ellas bien orgullosas y el padre diciendo, te ves ridícula, ¿verdad? Y lo peor es que eso es lo que sucede a veces con nosotros. Dios a veces nos permite cosas, o nos permite situaciones, o nos permite tomar decisiones solo porque le estamos molestando, y nos permite, pero no significa que es lo mejor para nosotros. Empezamos a salir un poco ridículos, la gente nos empieza a ver un poco raro, pero ¿por qué haría eso? A veces pensamos, ¿verdad?, que es que la promoción en el trabajo ha de ser la voluntad de Dios, y tomamos la promoción y a veces nos perjudica un poco. O tal vez un familiar quiere darnos cierta cosa y decimos, es la bendición de Dios, y la tomamos y nos empieza a ver, nos empezamos a ver malos, nos empezamos a ver un poco ridículos, y uno se pregunta por qué Dios está permitiendo eso. Y la verdad es que no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, porque solo porque Dios lo permite no quiere decir que es lo mejor para nosotros. Dios tiene ya una voluntad, Dios ya tiene el futuro en mente, y solo porque me dice, está bien, hazlo, no significa que va a ser lo bueno para mí. Ezequías fue un buen rey de Israel y es un buen ejemplo de esto. Él está a punto de morir y le pide a Dios que no muera, por favor, salva mi vida. Qué buena petición, ¿verdad? ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le contesta su petición. El profeta Isaías le va y le dice, hey, Dios te ha dado 15 años más de vida, felicidades, Dios contestó tu petición. Ezequías está bien contento, bien alegre, y vive y empieza a vivir su vida. Y la historia va que vienen unas personas, unas representantes del reino de Babilonia a verlo, porque ya estaba por muerte. Venían a dar sus respetos al rey de Israel, al rey de Judá, perdón. Y ellos llegan y ya no está muerto. No está muerto, está vivo y coleando y está bien contento. Y el rey Ezequías les empieza a dar una gira por todo el pueblo de Israel. Los lleva al templo, los lleva a las casas reales, los lleva donde están todos el oro, la plata, todas las riquezas del pueblo de Judá, y bien contentos ellos. ¿Y saben qué sucedió después de algunos años del reinado de Ezequías? ¿Quién regresó para capturar al reinado de Judá? Los babilonios. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de que Dios le concedió esta vida, estos años extra, él tomó una mala decisión. Y ahora los babilonios sabían las riquezas de Israel. ¿Y qué hicieron años después? Vinieron y las tomaron todos y se las llevaron. Sí, Dios le concedió la petición, pero no fue lo mejor para el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Después del rey Ezequías, del reinado del rey Ezequías, ¿quién gobernó? Su hijo Manasés. Su hijo Manasés fue uno de los peores reyes que Judá tuvo. Él hizo regresar al pueblo de Israel a los ídolos que Ezequías había tirado, y había hecho cosas terribles. Pero ¿sabe qué es lo más raro? O no lo más raro, pero bien interesante, que Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años. Eso quiere decir que Manasés nació 3 años después de que Dios le concedió más vida a Ezequías. Y solo porque Dios lo permitió
no significa que fue la mejor decisión o lo mejor que hubiera pasado. Note el resumen del reinado de Manasés. En 2 de Crónicas 33:1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares ¿a quién? A los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Solo porque Dios le permitió a Ezequías vivir más, no significa que fue la mejor decisión o que fue lo mejor después de la vida de Ezequías. Cuando vemos esta historia aquí en Samuel, nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué es que Dios permitió la era de los reyes? ¿Qué es que vio en el pueblo de Israel que dijo: está bien, tomen sus reyes? ¿Acaso tal vez no había otra solución? ¿No pudo Dios tal vez hacer otra cosa? Nos hacemos la pregunta. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, desde salir de Egipto, fue un pueblo que desobedecía al Señor, que era duro de servir, que les fue bien difícil inculcar la palabra de Dios a sus descendientes, y parecía que cada generación tenían que aprender una y otra vez que Dios era bueno y que era digno de seguir Jehová. Y una y otra vez el pueblo de Israel cae en la misma trampa o en el mismo ciclo de regresar a los dioses. Cada vez había consecuencias de sus pecados, regresaban a Dios, y cuando todo estaba bien, regresaban a sus pecados. Era este gran ciclo que había. La era de los jueces nos enseñó esto del pueblo de Israel, que no podían estar firmes por generaciones siguiendo al Señor. Ahora Samuel, siendo el último juez de Israel, él quiere continuar con los jueces. Les da el poderío o la responsabilidad a sus hijos para poder empezar a juzgar el pueblo de Israel. Y llega aquí el pueblo de Israel, algunos que tienen autoridad, y le dicen a Samuel: no queremos a tus hijos como jueces, danos un rey. Y la pregunta es: ¿qué les hizo escoger a un rey y no a Dios? ¿Por qué es que Dios permitió que agarraran reyes? ¿Qué es lo que ellos hicieron para que Dios dijera: está bien, tengan su rey? Quiero que note las 3 razones que el pueblo escogió a un rey en vez de a Dios. Note, la primera razón es que había una ausencia de liderazgo espiritual. La primera razón es que hubo una ausencia de liderazgo espiritual. El versículo 1 nos dice: aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Note la frase del versículo 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, o sea, el camino piadoso, el camino espiritual. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Notó la ausencia de un liderazgo espiritual. Están viendo a los hijos de Samuel. Samuel ya tiene muchos años, ha sido un juez muy bueno, el pueblo de Israel lo respeta. Están viendo el futuro, dicen: este Samuel ya casi va a morir. Ven a sus hijos y dicen: si así va a ser los próximos 40 años, no quiero los próximos 40 años. Alguien que puede ser comprado, que lo podemos sobornar, que puede hacer lo que ellos quieran. ¿Sabes qué? No queremos ese tipo de liderazgo. Entonces, ¿por qué no mejor agarramos a un rey que no puede hacer lo que estos jueces están haciendo? Y para mí es interesante porque ellos sabían que Samuel vivía conforme a los caminos de Dios. Por eso le dicen aquí: es que no están sobre tus caminos.
En otras palabras, no estaban siguiendo los caminos de Dios, estaban yendo, querían tener un liderazgo que no era espiritual, que era egocéntrico, que era para sí mismos. Querían más dinero y más respeto y más honor y más honra, más poder, pero no querían hacer lo que Dios les había pedido. Entonces dicen, no queremos a estos líderes, queremos a un líder como un rey. Para mí esta razón tal vez es un poco válida. Yo no sé usted, pero a mí no me gustaría estar bajo el liderazgo de una persona que no va a ir conforme a la palabra de Dios, que no va a ir conforme a la justicia. Están viendo el futuro y dicen, esto no va a ser bueno para nosotros ni para nuestros hijos. El pueblo ve lo que los hijos están haciendo y ellos tienen preocupaciones acerca del futuro. Es como la Biblia nos dice, Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ellos no querían ser afrenta a las naciones, querían tal vez la justicia, a alguien que fuera un líder espiritual. Vieron la falta en ese liderazgo y a pesar de que tal vez no es excusa para dejar a Dios, tomaron esto y lo hicieron una gran excusa para tomar esta decisión de escoger a un rey. No era la decisión correcta, pero tomaron esto y dijeron, esto va a ser que esta es la razón que necesitamos un nuevo rey. Para mí esto es típico del pueblo de Israel. Ellos siempre están buscando, o tal no están buscando no tener líder, pero siempre cuando hay una ausencia de un líder, y especialmente un líder espiritual, empiezan a tomar malas decisiones. ¿Se acuerdan tal vez de la historia de Gedeón? Cómo es que en Jueces capítulo 8 Gedeón ya va a morir, ¿verdad? Y está yendo casi al final de su vida. Y después de 40 años de juzgar al pueblo de Israel, Gedeón empieza a hablar, Gedeón empieza a hablar con el pueblo y después les dice, ¿qué pasó con el pueblo? En Jueces 8:33, aconteció que cuando murió Gedeón, ¿qué hicieron? Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Gedeón muere, ¿qué hace el pueblo de Israel? Se va otra vez al pecado, se va otra vez a los ídolos. Hubo la ausencia de un gran líder, de un líder espiritual, y ya no pueden continuar. Y la realidad es que entre más liderazgo una persona tiene, más justa tiene que ser la vida de esa persona. Todos pueden ver tal vez a alguien que está en una plataforma o tal vez en cierta posición de liderazgo, y ¿qué hacemos? Esperamos más de esa persona que de nosotros mismos. Tal vez no es justo, pero esa es la verdad. ¿Y qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Vieron a los hijos de Samuel, y a pesar de que tal vez el pueblo de Israel no estaba viviendo conforme a los caminos de Dios, ¿qué esperaban de ellos? Que ellos vivieran conforme a los caminos de Dios. No, tal vez no es justo, pero es lo que sucede. Y saben, eso nos debe de dar un gran reto a nosotros como cristianos, porque todos nos ven un poco más alto que los otros porque decimos ser cristianos. La descripción de un pastor en la Biblia es un ejemplo de eso. Para que alguien sea un pastor, una persona en el ministerio, note lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos? 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No todos el gran requisito que Dios pone para una persona que va a estar en una plataforma o va a estar dirigiendo a una iglesia. ¿Por qué? Porque entre más liderazgo tengo, más se espera de mí. Yo tengo que vivir una vida más cerca de los caminos de Dios. El pueblo de Dios usó el mal liderazgo de los hijos de Samuel como excusa para pedir un rey. Vio los hombres en vez de al Dios que dio las órdenes y dijeron, no lo queremos, queremos a otro hombre. Nosotros no deberíamos dejar que eso nos suceda con nosotros, ¿verdad? Yo debería ver mi vida como cristiano, vivir mi vida, como cristiano, y dirigirme como un gran líder espiritual, no como cualquier otra persona. Yo tengo una responsabilidad más grande como cristiano de vivir mi vida conforme a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la gente me está viendo. Yo puedo resentir el hecho de que tengo que ser más espiritual que los demás, o puedo tomarlo como un gran desafío para dirigir bien a los que me están siguiendo.
Si yo soy un padre en la casa, yo no debo de resentir el hecho de que mis hijos están viéndome a mí para ser un gran ejemplo como un líder espiritual de mi hogar. Yo tengo que tomar ese desafío y decir, por mis hijos voy a vivir bien, a pesar, Dios lo merece, voy a vivir por Él, pero mis hijos tienen que verme de ser ese gran ejemplo. Tengo que dirigir bien mi familia. ¿Por qué? Porque estoy en una posición más alta de liderazgo. No puedo decir que porque estoy en esta posición yo puedo vivir como los demás. ¿Qué me dirían ustedes si yo me portara como mis hijas? ¿Qué niño crece, madura, verdad? ¿Por qué? Porque tengo más años. Igual espiritualmente hablando, cuando tengo una posición de liderazgo, tengo que vivir más cerca de Dios. Pues no puedo tener tantas libertades porque quiero dirigir bien a los que están detrás de mí en el trabajo. Si yo estoy trabajando en un trabajo secular, sabe que soy un líder espiritual ahí. Tal vez no soy un jefe, pero sí soy un líder espiritual. ¿Está entonces usted dando un buen ejemplo a los otros empleados acerca de la vida piadosa que ellos necesitan seguir? Está siendo usted un gran líder espiritual, porque acuérdese, lo van a ver a usted como cristiano y van a decidir si su Dios es válido o si su Dios no es válido, si su Dios le hace una diferencia en su vida o no hace una diferencia en su vida. Y sin querer queriendo, usted está siendo un líder en su trabajo espiritualmente. ¿Va a ser un líder espiritual o va a ser un líder como los demás, que va a tomar ventajas o tal vez no va a vivir conforme a lo que la Biblia dice? Tal vez su jefe puede ver su trabajo y decir, este hombre vive justamente, vive conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que la Biblia enseña. Si su jefe no puede decir eso de usted, no está dirigiendo bien espiritualmente, está siendo como los hijos de Samuel. La gente lo va a ver y va a decir, no quiero. Es que ellos saben exactamente cómo se debe de ser, se debe de vivir, a pesar de que no lo están viviendo de esa manera. Por eso usted y yo no podemos tener ausencia de liderazgo espiritual. Puedo ser líder, sí, pero necesito ser un líder espiritual. Todos deberíamos tomar este desafío y ser personas más espirituales, líderes más espirituales. ¿Por qué? Porque cuando hay una ausencia de liderazgo espiritual, viene una excusa para no seguir a Dios. Y yo no quiero ser la excusa de alguien más. Espero que usted tampoco. Entonces el pueblo usó la falta de liderazgo espiritual como una excusa para pedir un rey. Pero también hubo un rechazo de la autoridad de Dios de parte del pueblo. Hubo un rechazo de la autoridad de Dios por el pueblo. Note lo que dice el versículo 6 de nuestro pasaje. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahí notó usted cómo es que Samuel está viendo, esta no es una buena decisión. Ora a Jehová y dice Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Note la frase, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Notó eso? Dios dice, no te han desechado a ti, Samuel, olvídate, no es tan importante. Me han desechado a mí. Ya no me quieren a mí, han rechazado mi autoridad. Y como con esta decisión el pueblo de Dios ahora rechaza la autoridad de Dios sobre sus vidas y oficialmente quieren que alguien más les dirija y les diga qué hacer, que sea un rey y que no sea Dios su rey. Escogieron a un hombre en vez de al que creó los hombres. Ya no querían el estándar divino, sería que querían el estándar humano. Y para mí es un poco interesante que Dios menciona que Dios menciona no fue lo que dijeron, sino lo que hicieron. ¿Cómo es que Dios sabía que el pueblo lo había rechazado? Porque la Biblia menciona en el versículo 8 que fueron sus obras. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Notó, en otras palabras, habían demostrado con sus hechos que no querían más a Dios, que estaban rechazando la autoridad de Dios. Sus palabras y sus hechos no encajaban y dijeron, adiós Dios, ya no te queremos como autoridad. Antes de toda la época de los jueces, los israelitas habían declarado que Dios iba a ser su Dios. Antes de que viniera el primer juez, Josué estaba a cargo del pueblo de Israel, y esto es
es común para los israelitas. A Josué les da la oportunidad de escoger a Dios o a los Baales, y de ellos escogen a Dios con sus palabras. Y se acuerdan lo que Dios les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos ese versículo puesto en nuestra casa, a la entrada, o tal vez en un marco allá al lado, y dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. De palabras lo decimos, lo ponemos ahí arriba. Pero ¿saben lo que Josué les dijo al pueblo de Israel? Josué 24:21, después de que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué están diciendo? Lo vamos a servir. 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pregunta: ¿hicieron eso los israelitas? No. Antes de que la época de los jueces estaba ahí, ¿qué dijeron? Vamos a obedecer al Señor, Jehová va a ser nuestro Dios, alabado, Dios, bien echando porras. Y el primer momento que ya no está un líder espiritual, ¿qué pasa? Se alejan de Dios. Y Dios nos dice aquí que fueron sus palabras que desecharon a Jehová. ¿Qué fueron? Las obras que habían hecho. Su comportamiento había cambiado todo. Qué triste escoger a un Dios, a un Baal que no existe, en vez del Dios verdadero. Y eso es lo que estaban haciendo los israelitas. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué importa si lo digo? ¿Qué importa si está en un marco ahí en mi casa, pero no lo vivo? Dios no ve lo que decimos, no escucha lo que decimos, sino ve lo que está en nuestras paredes de las casas, o en la entrada de mi casa, o tal vez en mi teléfono mientras lo abro. Él está viendo mis hechos y va a decir si realmente estoy bajo su autoridad o no estoy bajo su autoridad. Yo me acuerdo de un compañero que tenía en la naval que se llamaba Beasley, y mi amigo Beasley se creía mucho. Él tenía pues creía que él era la gran cosa, ¿verdad? Que desde que habían inventado el pan cortado, ¿verdad? El pan dulce, que él era lo mejor que había sucedido después del pan dulce. Entonces él era así, ¿verdad? Y tenía lo peor de mi amigo Beasley, de mi compañero Beasley, él que tenía 2 rangos más, era menor que yo en mis rangos. Entonces él le tocaban las cosas, pues las cosas que nadie quería hacer. Nuestro supervisor era de mi rango, y a nuestro supervisor nadie le caía bien. Todos no nos caía bien, era un poco raro, y él solo tenía menos tiempo en la naval que todos, y dijeron: bueno, pues quién sabe cómo agarró tanto rango tan rápido, y pues no nos caía bien. Y él, mi amigo Beasley, había reprobado la primera prueba de ser un Navy SEAL, y lo habían mandado a sus primeras órdenes para pasar unos 2-3 años y después regresar. Y que él quería regresar a ser un Navy SEAL, y siempre estaba diciendo: no, cuando yo regrese a los Navy SEALs, cuando yo regrese no sé qué. Ok, está bien. Pero mientras esperaba la oportunidad de regresar, estaba ahí con nosotros, y él no le caía bien tampoco nuestro supervisor, y todos lo sabíamos que no le caía bien. ¿Y saben por qué lo sabíamos? Porque nunca hacía lo que se le pedía hacer. Siempre respondía bien: claro que sí, ahorita lo hago. Se iba y no hacía nada. Una vez le pidieron limpiar el baño. ¿Por qué? Porque era el menor rango. Hey, tienes que ir a limpiar el baño. Ok, se fue a limpiar el baño. Y se acabó el día de trabajo, y todos nos fuimos a la casa, ¿ya? Y luego regresamos la próxima mañana y entramos al baño, y ¿saben qué había en el baño? El baño estaba sucio. Beasley, ¿qué pasó? ¿No limpiaste el baño? Yo sí limpié el baño. Alguien ha de haber venido y lo ha de haber ensuciado, porque yo cuando salí de ayer estaba bien limpio. ¿Y sabe qué? Era bien fácil saber que mi compañero Beasley había rechazado la autoridad del supervisor simplemente por el hecho que había hecho. Él respondía bien. En un momento: claro que sí, voy para allá. Y ahí se acabó la cosa. ¿Qué dicen nuestros hechos acerca de nuestro Dios? Si Dios diera una descripción de nosotros, de usted, de mí, ¿qué diría Él de mí? No importa que tanto decimos que amamos a Dios, porque yo les podía preguntar: a ver, levanten la mano todos los que aman a Dios, y todos levantarían la mano. Y levanten la mano todos los que obedecen a Dios, y todos levantaríamos la mano como Israel. Pero la verdad es
que no importa lo que decimos, importa que se lo demostremos a Dios. Que le digamos: Dios, yo sí creo que tú eres el Dios de mi vida y por eso voy a comportarme de esa manera. Preguntas: ¿cómo estamos diezmando? Si realmente estamos bajo la autoridad de Dios, estamos diezmando, estamos dando lo que le pertenece a Dios, estamos dando lo que Él me ha pedido dar. ¿Qué estamos haciendo en el trabajo? Siendo buenos testigos. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cuánto estamos testificando a otros? ¿Cuánto faltamos a la iglesia? ¿Cuánto estamos leyendo nuestra palabra, la palabra de Dios? Porque cada una de estas cosas le está diciendo a Dios: Dios, tú eres autoridad en mi vida. Porque no es nada más decirlo, es hacerlo. No puede uno decirle a Dios que Dios es la persona más importante de su vida y no vivir conforme a los mandamientos de Dios. No podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Dios. Él sabe todo. Y la Biblia nos dice, Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dilo una y otra vez y todos los días para que yo sepa que me amas. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, el pueblo de Israel finalmente dijo: ya vamos a rechazar a Dios. Y Dios dijo: ya me han rechazado, está bien. Y yo lo sé por lo que han hecho. Ellos usaron la ausencia de liderazgo espiritual como una excusa. Ellos rechazaron la autoridad de Dios para pedir un rey. Y ahora finalmente tenían un deseo de ser como el mundo. Tenían un deseo de ser como el mundo. En versículo 10 nos dice esto, dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. No, todo le está diciendo: este rey les va a dar impuestos. ¿Verdad que vivió todos los impuestos? Tiempo de sus hijos, le va a quitar tierra, les va a quitar dinero, les va a quitar ganado, les va a quitar todo. Es otro impuesto que el rey va a poner sobre ellos. Y obviamente usted y yo decimos: malos impuestos, malos impuestos, malos impuestos, ¿verdad? ¿Quién quiere más impuestos? Levante la mano. O sea, Samuel está diciendo la verdad y le está diciendo exactamente lo que va a pasar. No les está mintiendo. ¿Y qué deciden hacer ellos? 18: clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también, note, como todas las naciones. Segunda vez que lo mencionan. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Notaron cuál fue la razón después de decir: todo esto va a suceder si escogen un rey? No, está bien, no importa. ¿Por qué? Porque queremos ser como el mundo. Queremos ser como las otras naciones. Somos los únicos raros aquí. Todos nos ven como que si no encajamos, como que si somos ¿verdad? Nos peinamos mal o lo que sea, olemos mal, no quieren estar con nosotros. Queremos ser como las otras naciones. Tal vez hicieron ellos la pregunta: ¿por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué no podemos tener un rey como todos los demás? ¿Por qué tenemos que ser los raros? No veían el gran privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. En cambio veían lo que no tenían y querían que eso. No veían al gran Dios que tenían como su Dios, pero veían las cosas que los otros tenían y decían: eso es lo que queremos. A través del Antiguo Testamento, una y otra vez Dios declaraba que todo el mundo iba a conocer que
que Jehová es el Dios, que Jehová es el Dios de Israel. Y las cosas que Dios les pedía hacer al pueblo de Israel es para que el mundo supiera que Dios existiera, que no debían de o no tenían que estar adorando a otro Dios, sino que podían adorar al Dios de Israel. Pero por eso tenían que ser diferentes. A pesar de no tener rey, el pueblo era bendecido y vencían a las otras naciones y Dios los cuidaba. Pero el deseo de ser como el mundo siempre estaba ahí. No veían cómo Dios los libraba de tanta opresión cuando estaban en problemas. Solo veían que es que no tenemos rey, es que no tenemos rey, es que no tenemos rey. ¿Y por qué creen que siempre regresaban ellos tal vez a adorar a los dioses de los que estaban alrededor de ellos? Porque querían ser como el mundo, querían regresar e irse a donde estaba el mundo. ¿Cuál era el resultado siempre de ser como el mundo? ¿Cuál fue? Siempre fueron malas consecuencias, siempre fue una y otra vez. Venía opresión, venía castigo, venían consecuencias de su pecado. Y no entendían o tal vez no comprendían que cada vez que pecaban iban a tener malas consecuencias. Tal vez se veía más divertido la vida de aquellos. Tal vez se veía menos restricción, un poco más de libertad. Tal vez tenían más alegría los amonitas y los moabitas. Y ellos querían irse para allá. Tal vez eran más ricos y veían todo lo que el mundo ofrecía y decían: queremos ser como el mundo. Eso es lo que estaban diciendo. Como ellos, yo quiero ser. Se les había olvidado que para hacer una diferencia en el mundo, uno tiene que ser diferente. Si yo quiero que el mundo cambie, yo no puedo ser como el mundo. En Éxodo 19:6 nos dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios los había escogido, los había hecho diferentes, los había separado para una cosa, y que era que representaran bien a Dios en el mundo, y por eso tenían que ser diferentes. Pero ellos dijeron: no, yo quiero ser como el mundo, danos un rey para que seamos como el mundo. ¿Sabía lo que pasó con Lot? Lot y Abraham se empezaron a pelear, ¿verdad? Por las ovejas que tenían. Y Lot vio los pastos que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que eran verdes. ¿Y qué hizo? Puso sus tiendas por allá. ¿Qué pasó al final de su vida? Sus hijas lo emborrachan, se acuestan con él, y las hijas tienen hijos de Lot, y la descendencia son los moabitas y los amonitas. Por ver lo que el mundo tenía, se acercó al mundo y tenían los moabitas y los amonitas. ¿Por qué? Porque los moabitas y los amonitas, eso siempre fue un problema para los israelitas. Es un pueblo que estaba siempre al contra de los de Israel. Eva tenía todos los frutos del jardín del Edén y solo no podía comer uno. ¿De cuál comió? El que no podía comer. Y toda la tierra sufre por esa decisión, porque vio lo que no tenía y dijo: es que quiero eso. Lot, es que allá está más verde. ¿Y qué nos pasa a nosotros como cristianos? Nos pasa lo mismo. Cuidado con querer ser como el mundo o tener lo que el mundo tiene. Los pastos del mundo son verdes, pero no hay nutrición para nuestras ovejas allá. Solo se ven verdes, no tienen nada de cosas que nos van a ayudar. ¿Saben que el diablo es muy bueno al disfrazar las aflicciones del mundo? No le va a estar diciendo: aquí está todo el dolor y todo el sufrimiento, ven. Nos va a estar dando cosas que nos apetecen, que nos van a tentar, que van a ser bonitas, que vamos a decir: wow, esto es lo que quiero. Si solo estuviera de aquel lado de la línea, todo estaría bien. Si solo fuera un poquito más como el mundo, si solo me vistiera más como el mundo, si solo hablara un poco más como el mundo, si solo tuviera un trabajo más como el mundo, tal vez podría tener esas cosas. Si me acerco, ¿saben qué? Todo está disfrazado. Porque siempre el regalo pudrido que el mundo nos quiere dar está envuelto con un papel muy bello. Usted va a abrir ese gran regalo que el mundo le está ofreciendo y va a encontrar pecado, pudrición, cosas feas. Y la verdad, la pregunta realmente es esta: ¿a quién deseamos más? ¿Deseamos al mundo más o deseamos a Dios más? Porque si yo deseo más a Dios, me voy a alejar del mundo. Porque el ser amigos del mundo, ¿qué es? Es enemistad con Dios. No puedo ser amigo del mundo y amigo de Dios. Tengo que escoger a Dios o al mundo. ¿A quién deseo más? ¿A Dios o las cosas del mundo? Y el pueblo de Israel dijo: queremos ser como las
otras naciones. Quiero al mundo, quiero al mundo. ¿Qué pasó? Dios le permitió tener lo que querían. Versículo 21 y 22. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Dios lo permitió. ¿Cómo les fue después de toda la época del reinado de Israel? En porcentaje les fue mal. Hubo algunos años buenos, pero la mayoría de los años de los reyes estuvieron mal. ¿Y cómo acabó todo? La cautividad. Llegaron a ser cautivos. Entonces, ¿qué nos ayuda a aprender aquí? ¿Qué tipo de líder va a ser? ¿Un líder espiritual o nada más una persona que manda? Voy a vivir mi vida espiritualmente para que otros puedan seguir y puedan ver a Dios y no usen mi vida como excusa. O la voy a vivir para mí mismo. ¿Aceptará usted la autoridad de Dios en su vida y empezará a vivir como Dios nos manda? Porque no queremos rechazar a Dios. Y realmente al final de todo, ¿desea más a Dios o al mundo? Porque si deseamos a Dios, nos vamos a alejar del mundo.